En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. Estábamos escuchando la voz de la gran actriz Consuelo Trujillo en un fragmento de la obra Canción del primer deseo, que está en el Teatro de la Abadía y que tuve el placer y el dolor de ver el pasado domingo. Digo dolor no porque no me fascinara la obra, que me fascinó, sino porque me tocó las entrañas y me tocó el corazón a mí y a toda la gente que estaba en el público. En concreto yo estaba llorando a un poco tendido al final de la función y una chica a mi lado igual, y nos miramos cuando terminamos así los dos como ¡ay! Y es que habla de cosas muy duras de una manera hermosamente poética. Y para poder conocer un poquito más esta obra, Canción del primer deseo, tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros a dos de sus actores y miembros de la compañía, a Pilar Gómez y a Borja Maestre. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Hola, buenas ¿qué tal? noches. Pues enhorabuena lo primero por vuestro trabajo, porque realmente me parece que va directo al corazón y que trabajáis desde una poesía y desde una verdad de la que uno no se escapa. Sí, yo creo que pasa algo en esta función cuando conectas, y es que también, como es un trabajo que se generó mano a mano con Andrew por parte de los 4 actores y del director, pues sí que creo que hay un entendimiento, un pozo de muchos años de conversación y de muchos años de conocernos, y entre el grupo de actores es verdad que llevamos muchos años trabajando juntos y hay una complicidad extra en el escenario. Nos veníamos comentando Borja y yo que hay algo como de adivinar al otro, ¿no? Y de descansar en el otro, que sabes que, bueno, puedes estar hoy mejor, peor, tal, que te va a sostener. Hay una cosa de una complicidad que no siempre se produce y que tampoco es fácil. Quiero decir que es algo que se entrena, ¿no? Que requiere años de Eso es, trabajo juntos, Absolutamente. y vosotros los tenéis. los tenemos. Porque Sí. habéis hecho un trabajo como compañía. Si no me equivoco, el tercer texto de Andrew Bowell, el Andrew del que tú hablabas, es un texto de Andrew Bowell, dirigido por Julián Fuenterreta. Las 3 obras anteriores también han sido con este equipo, ¿verdad? Sí, efectivamente. La primera fue Cuando deje de llover, que estrenamos en Las naves del matadero. La segunda canción, Las cosas que sé que son verdad, que lo hicimos en el Teatro del Canal con Verónica Forqué. Y esta es la tercera. Sí, son Jorge Muriel, que es uno de los actores Sí. y traductor de Andrew, viajó a Nueva York. Él viaja muchas veces a Nueva York a ver teatro y a leer teatro no editado en español, y encontró Cuando deje de llover. Y la leyó y quiso traducirla y entrar en contacto con Andrew para que le cediera los derechos. Tuvo como mucho interés en moverla aquí y habló con Julián por si le apetecía dirigirla, porque ya habían trabajado juntos en el proyecto Laramie. Entonces ahí se inicia nuestro encuentro con Andrew a través de Jorge, que además, antes de hacer Cuando deje de llover, se hizo un viaje a Australia, que es el viaje Porque que él es hace su australiano, personaje, sí, y conoció a Andrew. Y a través de Cuando deje de llover, Andrew, bueno, hubo como una especie de enamoramiento de las poéticas y de las maneras de trabajar, y bueno, que han derivado en esta Canción del primer deseo, que es un trabajo conjunto. Es decir, Andrew escribiendo para Para nosotros, vosotros, o sea, o sea. para nuestra historia. Quiero decir, no para nosotros, sino en colaboración, ¿no? Que ha sido Y colaborativo. ese proceso tan largo, porque nosotros empezamos a hacer este proceso, perdón, en el 2017. 7, ¿no? 17 creo. Y luego la pandemia De por esta medio, obra de Canción del primer deseo, primer no de las deseo, obras sí. previas. De hecho, intercalamos, antes de estrenar Canción, intercalamos Las cosas que sé que son verdad, que conseguimos estrenar incluso antes que esta, que la verdad que se ha resistido, pero bueno, afortunadamente ahí estamos hoy levantándola. Madre mía, que ya es difícil. Bueno, primero los procesos, que en teatro son muy cortos. En el teatro comercial, 6 semanas de ensayos y adiós. Y sin embargo vosotros habéis hecho un trabajo colaborativo durante un tiempo, a lo largo de 5 años he leído por ahí. Sí, sí. Qué maravilla poder trabajar 5 años alrededor de un proyecto.
Sí, la verdad porque eran como primero como una especie de trabajo de residencia en Matadero, cuando estaba Mateo Feijó, nos concedió una residencia para trabajar texto, la verdad y entonces estuvimos en varios meses salteados a lo largo de un año o un par de años, ¿no? Sí, fue un año. Un año, ¿no? Sí. Y entonces Andrew venía tal y a partir de ahí Andrew iba escribiendo y íbamos con el feedback. Y claro, yo creo que también lo particular de este montaje es cuánto de nosotros, de nuestras historias, de lo que le hemos dado a él, que luego magistralmente ha recogido, pero cuánto hay de nuestro bagaje, de nuestro background en toda la obra. Claro, yo creo que se respira mucho lo que estabas diciendo, Pilar, que cuando una compañía, o sea, el teatro de compañía, yo amo el teatro de compañía y no siempre sucede, es muy difícil que constele todo, que constele producción con cuando se quieren cabezas de cartel, con los tiempos y las fechas y los compromisos de cada uno, pero cuando se hace familia, cuando se crea una compañía, que ya os conocéis, una amiga mía actriz siempre dice, ¿cómo se nota en escena cuando hay un grupo de actores que ya se han olido, que has trabajado y que has sudado y que tenéis ya piel y que conocéis las buenas y las malas? Absolutamente, incluso la verdad, para tocarnos, para empujarnos, para escupirnos lo que haga falta, sí, claro. ¿No? Hay algo de esa entrega, de esa humanidad que yo creo que trasciende. Y que es una familia, al fin y al cabo. Absolutamente. Es una familia elegida, es una familia con un objetivo y con un trabajo constante, y creo que ahí las partes buenas y las partes malas, los claroscuros, en teatro se pueden rescatar, se pueden convertir en algo muy útil, ¿no? Totalmente. Pues es algo tan terapéutico. Claro, y son procesos además que no quedan estancados, no quedan grabados en una pantalla, sino que están vivos. El teatro siempre está vivo cada noche, en cada función, o sea, que tienen mucho margen de evolución, de mejora, de matiz, de volver a encontrar, de volver a charlar con tu compañero para tirar por otro lado una cosa y mejorarla, o ver por dónde hoy si quieres probar. Y todas esas cosas que son pequeñas, cuando hay un ambiente en el que te entiendes y en el que te gustas y en el que disfrutas en el escenario con tus compañeros, pues es más fácil que se produzca, ¿no? Y sobre todo cuando tienes textos como los de Andrew, que es que son inabarcables. Pasas semanas de ensayo y de repente un día te das cuenta, hostia, fíjate aquí que cuando dice no sé qué te das cuenta que lo enlaza con lo que luego 2 o 3 escenas después vuelve a ocurrir. Es un engranaje lo que hace él de maquinaria suiza. Yo no tuve la oportunidad de ver vuestras 2 obras anteriores, pero en esta, en Canción del primer deseo, que está ahora en la Abadía, eso se ve muy bien. Yo iba acompañado por mi pareja, que no es del mundo del teatro, y le encantó decir cómo tantas cosas que se lanzan se van armando como un puzzle y van teniendo todas respuesta. Ese engranaje del que tú hablas, ¿no? Sí, eso es muy característico de la dramaturgia de Andrew, la construcción de ese puzzle donde se siembran unas cosas que estás como el primer tercio de la función, estás diciendo, no sé si me estoy enterando o no me estoy... Sabes que hay flashback, pero no sabes si son mismo personaje, y de repente hay un momento donde haces ¡bum! La cabeza te da un giro, lo has entendido todo, lo entiendes todo porque está así escrita, y entras en otro estado de disfrute y de seguimiento de la historia, ¿no? Absolutamente. Es muy curioso lo bien que construye eso, Andrew, lo bien. Además tiene una dramaturgia que es casi más de ficción. Cuando digo ficción me refiero a series o a cine. Tiene algo de thriller, aunque luego en la forma no y en lo humano, pero o sea, hay algo en la construcción que tiene que ver con el misterio. Absolutamente. En la manera de construir una historia, en la narración. Cuando los tiempos empiezan a superponer, que hay veces que ves al público como desencajado de qué está pasando. Y que tiene que ver también con esto a lo que aludías, que es la poesía y lo que decía Pilar del misterio. Todo, porque yo en concreto en la obra, y aprovecho que os tengo aquí para preguntaros, ¿no? Desde mi subjetividad, desde lo que yo viví, ¿no? La presencia de ese pozo en el escenario, que antes de que entréis en escena estás viendo todo el rato y ya te está llamando y dices, uff, un pozo. ¿Qué puede ser un pozo? ¿Qué hay en un pozo? ¿Qué se tira un pozo? ¿Qué oscuro está el pozo?
Y ya empiezas tú a ver desde ese la primera agujero. escena ya se alude al pozo. Desde el primer momento está el pozo por un lado y luego el personaje de Consuelo Trujillo con esa demencia, con la edad, ¿no? la demencia, el Alzheimer, la memoria, la herida, ese personaje ya roto, con una edad y con esa querencia por el pozo, por la tierra, por ese agujero, por lo que se ha enterrado, por lo que se ha olvidado o por lo que no se recuerda. O sea, es de una simbología brutal y de una poesía brutal. Yo creo que esta función es de todas las que hemos hecho con Andrew, creo que es la más simbólica. El otro día en una conversación de camerino y por algo que nos comentó un amigo desde un sitio muy bonito, como espectador, igual que tú, nos decía, es que los personajes ni siquiera son personajes estrictamente realistas, es que cada uno es el símbolo de una cosa, Sí. ¿no? Y cómo esos símbolos se despliegan como para mover, no tanto a un nivel lógico de mover, sino a un nivel emocional que de repente dices, hostia, ¿por dónde me está llegando esto? Porque es verdad que se maneja a nivel simbólico muy fuerte la función. El Sí. personaje de Camelia, por ejemplo, Ujú. esa mujer mayor, vieja, que a la vez tiene 2 hijos mellizos que simbolizan un hijo de izquierdas, La uno de derecha y la derechas. izquierda Es la imagen de conviviendo. esta España con desmemoria. Totalmente. Sí, sí. Y hay algo que a mí me gustó mucho y que a veces no suele ocurrir también, a lo mejor por demanda de los actores, que tenemos un poco la tendencia de querer en escena cuando hay diferentes personajes irnos a lugares muy diferentes. Y lo que yo vi en esta obra era otra cosa, y es, por ejemplo, los personajes Pilar que tú interpretas son personajes con una carga de resentimiento, de dolor y de veneno Bestiales. que viene del dolor, sin juzgarla, duda. No, pero con muchísima, un dolor que se ha convertido en rabia volcada hacia afuera Y en una... y bueno, y hacia adentro, hacia Sí, una amargura. sí, hacia Una una mujer amargura. amarga. Yo creo que hay algo más en Julia que en Carmen, pero las dos tienen... Las dos, a eso me las refiero. Las dos, pero ¿Cómo haces dos personajes? Julia tiene una herida. Sí, yo a veces lo pienso y digo, joder, madre mía, estas dos mujeres van a acabar conmigo. Luego hay una cosa muy... Yo creo que es por esto que te digo de lo simbólico, porque no siento que... ¿Sabes? A veces que terminas de una función como diciendo, es que le estoy dejando el alma... Yo me dejo el alma en mis personajes, yo los amo, pero no siento que me roben la mía. No siento que me tiñan por dentro, porque creo que estoy contando una cosa con ellas que quiero, que me interesa contar y que... no sé, las amo, ¿sabes qué te digo? Porque hay una parte de ellas que también reconozco como mía, y aunque es una energía fea, y es una energía dura más que fea, no es fea, es una energía Viene dura, del es una dolor y hace energía daño y amarga, hiere. árida, Sí. es hiriente. No salgo del escenario como devastada por esa energía, fíjate. Y creo que es porque la obra llega un momento en que Trasciende, se va, ¿no? sí, Sí. trasciende un poco más allá y me libera. Y porque en ese puzzle son necesarios para ese claro oscuro que dibujáis tan bonito en escena, es necesario, evidentemente. Esto es algo hermoso del trabajo del actor, ¿no? Sí. Toda la oscuridad, todo eso que hablábamos antes que puede aparecer en un proceso y que en una familia puede ser un drama, de repente en un proceso creativo es oro. Oro. ¿no? Y Sí, tu sí. personaje que pueda tener esa connotación o esa visión desde fuera de ser más negativo o más hija de puta con el entorno y con ella misma, Sobre porque todo vive con amargada ella misma. totalmente, es absolutamente necesario en la pieza Sí. de puzzle. Y sin embargo, los dos personajes que haces tú, los dos están cargados de luz. Sí, yo creo que sí, absolutamente. Y además son dos personajes que quieren saber, que quieren descubrir, que necesitan erradicar ese silencio y ese soterramiento que se ha hecho. Pero para mí lo maravilloso de la dramaturgia de Andrew es que crea personajes tan poliédricos que ni los luminosos son tan luminosos ni los oscuros son tan oscuros. Claro. Porque, por ejemplo, a mí el final del personaje de Julia, cuando termina haciendo esa confesión, redime. Claro, hay una redención. Hay una redención en el personaje que el público juzga como negativo y hay
una sombra efectivamente, y un pecado, por ejemplo, en y Alejandro, un crimen en el personaje que vemos como que luminoso. realmente es el más luminoso, Sí. pero es humano. Y a mí esto es lo que me interesa de la escritura de Andrew. Claro, es el yin y el yang. Absolutamente. Lo blanco tiene un punto negro y lo negro tiene un punto blanco, y esa es la armonía. Y ya si trascendemos esto, y yo creo que la herramienta del teatro creo que debe contribuir a esto, ¿no? A que reflexionemos y nos hagamos nuestro propio cuestionamiento de en qué de nosotros, incluso por la temática de la obra, ¿no? ¿Qué hay de todo esto en nosotros mismos, ¿sabes? Incluso con nuestra propia historia, que estamos muy radicalizados. Y si nos ponemos más en pro de entender al otro, de por una vez darnos la mano e intentar avanzar conjuntamente y mirar realmente los problemas que hay en la actualidad, el cambio climático, otra serie de cosas, no quedarnos solamente anclados en el pasado. Creo que es fundamental hablar y darle voz a lo que ha ocurrido en la historia trágica del siglo XX en España, pero para empezar a crear un futuro más alentador, ¿no? Sí, no quedarnos en la oscuridad. Bueno, pero el tema, y está en la obra también, desde toda la simbología, también está la memoria, ¿no? La memoria de lo enterrado en el pozo. Yo creo que es la clave de la función, es la recuperación de la memoria, el poder entender en qué estamos, qué pasó, dándole el peso, la importancia y el reconocimiento a los dolores vividos y a los duelos no hechos. Si no, no hay sanación y a partir posible. de ahí intentar que lo demás vaya, pero reconociendo eso, reconociendo que hemos pasado un periodo de desmemoria que genera un daño y una incapacidad de que se cierren las heridas, y que eso lo único que trae es dolor, amargura y polarización, con lo cual no podemos dar un paso para adelante sin dejar en calma a nuestros muertos. Total. Hay algo también que me pareció muy valiente en el texto y en vuestra obra, y es que estamos hablando del conflicto, de la guerra civil en España y de los dos bandos. De la herencia. Y os atrevéis a hablar de las barbaridades que cometieron ambos bandos. Eso se comenta y se habla. Y vemos también en estos dos personajes hermanos vemos en ambos también comportamientos más positivos y más mezquinos en ambos lados. O sea, no es nada propagandístico, y eso lo hablaba después con la persona con lo que fui. Pero, por ejemplo, el personaje de Luis, ¿no? Ese profesor, un hombre culto, un hombre de izquierdas, que en un momento determinado, cuando no obtiene lo que quiere, le sale la parte racista, le sale la parte dominante. Por eso digo que para mí la dramaturgia de Andrew es que es apabullante. Hay algo que le sale el victimismo utilizando al poeta, utilizando a Lorca, que eso me pareció que está muy bien, porque duele, ¿no? Cuando le dices, es que en este país hubo un poeta que... no lo utilicéis tanto, me refiero en el momento de reclamar, ¿no? Sí. Me parece muy duro. Yo de todas formas creo que no es una obra equidistante, ¿eh? No, yo creo que... O sea, quiero decirte que es que porque es el personaje de Carmen, sobre todo, la que defiende que los bandos se hicieron iguales, pero tiene enfrente a una mujer que evidentemente ha perdido... Y que muestra que no. Ha perdido 15 veces más que ella, porque no solo fue la guerra, que evidente las barbaridades en la guerra, pues es una guerra, sino es todo lo que conlleva el sistema represor de los 40 años de dictadura. Evidentemente, no estoy diciendo que lo sé, pero es verdad lo que tú dices, que de repente se da la oportunidad de escuchar esa cosa que nos pone tan nerviosos escuchar, pero que forma parte del relato. Absolutamente. Y sin embargo, lógicamente estamos hablando de una realidad histórica en el que un bando ganó y hubo una represión posterior brutal, de 40 años, pero brutal. Entiendo perfectamente lo que dices de valientes, de atrever a llevar el discurso. Sí, para no ser panfletarios tampoco. Exactamente, para ponerlo, para poner en valor nuestra historia, sin más. Y la psicología de los personajes. Sí, pero mira, disculpa, yo creo que en ese sentido también es clave la figura de Andrew. De hecho, el personaje Alejandro no es español, y toda esta visión que yo creo que él como extranjero impregna a Alejandro, creo que es lo que le hace también darle
una cosa más distanciada, más desapegada y poder mirar con mayor claridad. Sí. Todo Con menos esto. dolor. O con menos dolor, Sí, eso es. sí, poder mirarlo con... Sí, yo tengo muchos amigos que justo como esta cosa de decir, claro, es que esto no lo hubiese escrito jamás alguien de aquí, porque a nosotros hay algo que nos late de otra Tenemos manera, historias, ¿no? Y hemos heredado en la sangre claro, el dolor y hemos de heredado nuestros abuelos. el trauma, el no sé qué, el no sé cuánto. Sin embargo, de repente, ¡fium!, la mirada desde fuera, comprometida, pero desde fuera, permite un ensanchamiento de la mirada que también nos viene bien. De la cual yo creo que el autor es consciente Sí. cuando un personaje Sí. extranjero es el que viene a limpiar ese patio y pregunta, incluso dice, si queréis, puedo limpiar el pozo y puedo arreglarlo. Wow. Digo, uff. No te has perdido detalle, Fran. No, Mira, pero se me pone la detalle, piel de gallina sí. recordándolo. Y es que es verdad que el símbolo del pozo es un símbolo Madre muy mía. potente, porque es que sin nombrarlo, nada más que lo que tú decías, ¿no? Sí, Nada más solo que la viéndolo al principio presencia, dices, ya madre empiezan mía. los símbolos y las imágenes a despertarse en la Y además cabeza. Y un pozo ciego. Quiero Sí, decir sí, que, sí. que no es un pozo que da agua que da fresca. agua, eso No, es. no. Da tierra. Sí. La tierra con la que juega el personaje de Consuelo, que además esto es también dual y ambiguo. El Ella hecho de regresa escarbar, ¿no? y Sí. escarba, También se supersimbólico. tiñe el cuerpo de tierra, que es su memoria, su recuerdo, sus raíces, ¿no? Sí. Es hermosísimo toda la poesía. Jo, Es un gracias. trabajo muy bonito, muy bonito. Vosotros venís, bueno, tenéis unas trayectorias ambos y el resto del equipo también, por supuesto, muy formados en teatro clásico. Habéis trabajado los clásicos españoles, no españoles, habéis trabajado Brecht, Chekhov. Lope, Chekhov, todo, ¿no? Tenéis formación clásica. Para luego hacer este teatro que pasa tanto por el proceso creativo y por los tiempos largos, que no es exactamente lo que se trabaja habitualmente en el teatro comercial. Yo es que mi escuela era una escuela bastante ecléctica, te diré. Yo me formé en Sevilla, en el CAT. En el CAT. Sí, y mi escuela era una escuela... Sí, que la definía su eclecticismo y que en mi escuela era tan importante el clown como el verso, como el... Entonces realmente sí, se hacía mucho trabajo como serio de escenas y de tal y de cual, pero también había entrada a otras cosas y se fomentaba mucho y sobre todo la creación personal. El sentir el que el actor fuese creador de sus cosas, ¿no? Entonces, no me es ajeno el trabajo colectivo, me gusta bastante, pero también me adapto bien a todo lo demás. A todo lo que venga como buena actriz. Me adapto a lo no que me me queda echen. otra, también te digo. Claro, bueno, es así este trabajo. Borja, y tú has trabajado, bueno, de hecho estaba Coraza el domingo viéndote y has Sí. trabajado con él varias veces. Claro, yo hice toda la formación allí. Luego he continuado con otros maestros, pero mi formación principal la hice en el estudio Juan Carlos, sí. Has trabajado con Coraza, has trabajado con piernas, Sí. o sea que el teatro terapéutico lo has vivido, ¿no? ¿Es necesario para una interpretación tan verdad, tan descarnada, en la que entras tanto en contacto con las emociones, abrirse a esa faceta terapéutica del teatro, que hay gente que a veces la juzga, pero yo creo que es inevitable? Yo soy muy partidario de implicarte emocionalmente y desde lo que conocemos, nuestra herramienta es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro bagaje y yo creo que ponerlo al servicio de lo que un personaje determinado demande, confío en esa manera de hacer. No creo que sea exclusiva, respeto profundamente gente que trabaja desde otros lados, pero a mí me gusta trabajar desde ahí, quizá porque es lo que más conozco. También, por ejemplo, con Pilar hay algo que yo admiro y siempre se lo digo a ella, como hay que sufrir lo justito. Claro, sí, no llevarse a casa, como tú sí, decías. Quizá esta manera de trabajar que yo conozco hay veces que es ya un poquito sadomaso, ¿sabes? Bueno, en esta obra no te queda otro remedio. Bueno, pero creo que se puede enfocar desde muchísimos puntos, repito. Pero aquí tenemos un claro ejemplo para mí, que yo no la puedo admirar más como actriz y como compañera, que luego termina y dice, venga chicos, vamos a soltar. Y digo, Dice, "Sí, ya es está, ya está verdad. el drama, ¿no? Y que también hay que aprenderlo. Sí, el trabajo es este Bueno, también. para mí es que está conectado con el juego, con la capacidad de jugar implicándote al 100 por 1000, vamos, pero que yo me dejo la piel, que no es que yo
no me implique emocionalmente, pero desde un sitio donde se permita la alegría del placer que es jugar a esto que hacemos, ¿no? Y para mí eso está por encima. Claro, ser niños al fin y al cabo, ¿no? Es jugar, es jouer en francés. Bueno, que dicho esto, o sea, yo tampoco estoy con un látigo Vamos, fustigándome. o sea, para nada. En absoluto. Ninguno de los cuatro. No. Y bueno, es que lo habíamos dicho ya antes, ¿no? El respaldo, que es que miras a uno de estos compañeros y qué tranquilidad. Que lo pasas bien. Sí. Incluso sufriendo, disfrutándolo. Claro, es que la tragedia es un placerazo. Bueno, pero es así, es lo que hacen los niños, ¿no? Un niño está jugando, está llorando y de repente le dices a merendar y automáticamente en un segundo le cambia la expresión y cambia, ¿no? Es zambullirse, como tú dices, meterse ahí. Pues todo eso se respira, se ve, se lee, se viaja. Y se sufre, por qué no decirlo, se sufre por pura empatía con los personajes y la historia que nos cuenta Canción del primer deseo. No quedan muchas funciones hasta el día 14 de mayo en el Teatro de la Abadía, una experiencia que no os podéis perder. ¿Tenéis gira o todavía no, o no vais a hacer? ¿No sabéis todavía, aún? Hombre, la intención es hacerla. Pero no hay fechas todavía que podamos decir. Pero no hay fecha que podamos decir. O sea, pero decir. no porque no queramos o no podamos decirlo, sino porque de momento no hay. Sí. Vale. Bueno, pues atentos, no os lo perdáis hasta el día 14 de mayo en la Abadía, Canción del primer deseo. Os agradezco muchísimo que hayáis venido esta noche a Media Luz y... Un placer enorme, de verdad. Frank. Y que gracias sigáis trabajando por tu generosidad también para compartir con nosotros. Sí. Por la vuestra en escena. Un placer. Gracias. Hasta la próxima.